¿Qué tal, amigos del centro del Valle de Punilla? Damos inicio aquí a la emisión 325 de Tal Cual, como siempre tratando de acercarles temas que consideramos deben ser de su conocimiento e interés. La pandemia no necesita mucho más argumentos que los que ya tiene, y supongo que usted, como todos, se está cuidando, ¿sí? Y esto atento a los hechos que estamos viviendo por estas horas. Una provincia que aparece colapsada en lo sanitario, con dificultades muy profundas para tratar de atender los casos que corresponden al COVID como aquellos que no corresponden al COVID, con derivaciones que exceden ya el marco de la ciudad de Córdoba, que es la que nos debería albergar en el caso concreto de tener que trasladarnos por su magnitud en cuanto a lo sanitario. Esto ya no está ocurriendo, hay que derivar a otros lugares de la provincia. Y sobre todo un marco que también nos viene predisponiendo en cuanto a una situación de crisis. Los intendentes del centro del Valle de Punilla, en particular Jorge Caserio en Valle Hermoso, Javier Dienminger en la ciudad de La Falda, han tenido que pedir que la presencialidad en los sistemas medios de educación tenga que prorrogarse, y esto irá hasta el 11 de junio en principio. Por otra parte, también, tanto el intendente de Valle Hermoso cuanto el intendente de Villa Giardino plantean discusiones centrales en cuanto a la información que se está dando desde el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba en lo relativo a los contagios. Y esto nos está marcando un nivel de tensión que se está viviendo en el Valle de Punilla y en particular en su centro. De todas maneras, usted accede a la información y sabe que hay un incremento profundo de casos en Villa Carlos Paz, en la ciudad de Cosquín, en el norte, en Capilla del Monte, y de todas maneras todos los circuitos han crecido en cuanto a contagios. Esta es la información que puedo trasladarle y que usted seguramente ya conoce en gran medida por el trabajo que se realiza precisamente en esta casa Next Productora y a través de Informe 4, su informativo. Pero dentro de los temas que hacen resonancia en las últimas horas está el de cloacas. La prestataria del servicio, Cuenca Serrana Sociedad Anónima, dependiente de la Asociación Regional de Cooperativas ARCOP, ha finalizado su convenio con el gobierno de la provincia hace ya 2 años, lo tenía por 15 años, 2 años y un poquito más. La situación de esa empresa hoy hace a que adelante que va a dejar el servicio. Naturalmente ha enviado la información al gobierno de la provincia de Córdoba, pero por estas horas no hay respuestas reales y concretas sobre cómo se va a proseguir con el servicio. En definitiva, el lunes debería haberse hecho presente la provincia para comenzar a discutir que no va a ser un tema de un traslado inmediato. Tiene varias facetas. En particular, la primera y esencial, determinar que el servicio no se puede cortar y qué se va a hacer con los 30 empleados aproximadamente que tiene la empresa. De esto vamos a estar hablando con Gustavo Cuello, que es el coordinador precisamente de Cuencas Serranas en la ciudad de La Falda. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar un poquito de política y vamos a hacerlo con Sebastián Tassart, cerrando el programa de hoy. Hechas las presentaciones, vamos a la primera pausa y ya retornamos. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo.
A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Hass Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Hass Premium ya llegaron al centro de Punilla. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Amelio Ortiz. Autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. Hola, Río. De pequeña me bañaban tus aguas limpias y transparentes. Tenés razón que te hemos contaminado por tantos años. Pienso que empezamos a tomar conciencia, a darnos cuenta que somos privilegiados y que gracias a vos tenemos agua todos los días en nuestras canillas. Aún podemos cambiar la historia, si la cuidamos juntos siendo guardianes de nuestro planeta. Comencemos aquí y ahora. Es un mensaje de la Cooperativa de Agua de La Falda, en adhesión a los Días Internacional y Nacional del Agua. Muy bien, damos inicio a nuestro espacio. Lo hacemos como anticipábamos con Gustavo Cuello, coordinador de Cuenca Serrana Sociedad Anónima, dependiente de ARCOP. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Nicolás? Muy bien. Bien, nosotros vamos a tratar de establecer cuál es el servicio que presta Cuenca Serrana Sociedad Anónima. Porque mucho se habla de él, pero mucho también se desconoce. En función de lo cual, le voy a pedir al señor director que nos pase una serie de imágenes tomadas en la planta depuradora y Gustavo nos va a ir comentando sobre ellas, qué es el trabajo que se realiza. Bueno, les voy a comentar un poco que esta es la planta de La Falda. Acá recibimos los líquidos residuales de Villa Jardino, Huerta Grande y La Falda propiamente dicho. Valle Hermoso, que también prestamos el servicio, tiene una planta propia. Es la mitad de lo que es esta planta, o sea, es mucho más chica, pero los tratamientos de Valle Hermoso entran en la planta de Valle Hermoso. Aquí, como estamos viendo, estamos en el ingreso de la planta. Ahí estamos haciendo un muestreo para que la sociedad vea el líquido que ingresa. Ahí vemos una imagen de toda la planta en general. Esas son cámaras de aireación donde hay unos motores que le inyectan aire y velocidad al líquido para que circule, ¿sí? El aire es porque justamente viven unas bacterias dentro de esa cámara que para que existan necesitan tener oxígeno, tener aire, pues son aeróbicas, ¿sí? Esas bacterias se toman el trabajo de comer y también largar lo que es el barro, ¿sí? Lo producen barro, todo lo que anda flotando, ellos se la comen y producen barro, para explicarlo así más o menos prácticamente, ¿no? De ahí de esa cámara pasa a unos sedimentadores que se llaman sedimentadores secundarios, que bueno, ahí estamos viendo una bomba. Ese es un sedimentador. Eso tiene una forma de embudo en el fondo que hace que los líquidos ingresen
y todo el barro que se va juntando se junta en el centro, en el embudo, que después se extrae con una bomba. Se llama purga eso, ¿no es cierto? Y por esos picos de pato que vemos ahí, esos piquitos, sale ya el líquido un poco más clarificado. Acá estaríamos en el tratamiento secundario. Esta planta consta de 3 tratamientos: primario, secundario y terciario. El primero que vimos era el tratamiento primario, ahora vemos el tratamiento secundario y vamos a ingresar en el tratamiento terciario, que es justamente donde se le empiezan a agregar los productos químicos. Ahí tenemos donde agregamos el sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio lo que hace es como si fuera un imán, junta todas las partículas que están dando vuelta en el líquido, las une, entonces se ponen más pesadas y sedimenta, para que todo el barro que anda dando vuelta se vaya al fondo y por la superficie de ese sedimentador que vemos ahí, que es el terciario, salga el líquido clarificado. Ahí estamos viendo ya cómo está saliendo después de ese proceso el líquido ya prácticamente claro. Esas bombas que vemos ahí son las que dosan el sulfato, el cloro en la cámara de contacto, ¿sí? Cámara de contacto o cámara de cloración, que es esa que vemos ahí, es una especie de laberinto. Se llama cámara de contacto porque hace de que ese líquido que entra ahí, que es el cloro justamente, esté en contacto para que se desinfecte, ¿no es cierto?, para después devolverlo al río. Ahí es el laberinto del que yo les hablo. Ese proceso, desde que entra el líquido hasta que sale, son 12 horas más o menos que está en contacto con el cloro. Esas son playas de secado, ¿sí? Ahí el barro que vamos extrayendo de los sedimentadores que les expliqué, caen en esa playa y por un proceso natural se va secando por el sol y el agua. Ese es otro tipo de secado, es más moderno, es un filtro de banda, de doble banda, ahí entra el barro y como ven va saliendo el barro ya prácticamente seco, ¿sí? Son 2 procesos de secado de barro que tiene la planta. El proceso anterior, el de las playas de secado, es un proceso muy antiguo y muy viejo, esto sería más moderno. Ahí vemos la salida, ¿no? Ese es el líquido que estamos devolviendo al río, ¿sí? El río, el arroyo de los Quinteros, que se llama, que está a 50, esa salida está a 50 metros del arroyo, el río Grande de Punilla, que es el que va directamente al lago San Roque, pasa por Cosquín y se va al lago San Roque. Ahí está sacando una muestra del efluente, ¿sí? Ahí le mostramos la muestra que sacamos al principio y cómo la devolvemos nosotros al río, ¿sí? Ahí dice el antes y el después, como ven, es importante ver eso. Bueno, ahí está ese es el río, el arroyo de los Quinteros, que es donde nosotros desembocamos el líquido, ¿sí? Bien, este ha sido el comentario general del proceso que se realiza en la planta de depurado. Ahora, el vecino probablemente conozca poco de esto y recién se está enterando de qué es este servicio en particular. Ahora, vayamos al tema de fondo. El tema de fondo indica entonces de que Cuencas Serranas no va a continuar prestando el servicio. ¿Qué dijo la provincia sobre el particular? Bueno, en realidad Cuencas Serranas viene pidiendo ya hace varios años, como vos lo explicaste, devolver el servicio, porque no lo puede mantener más porque es deficitario, ¿no? La provincia hasta ahora no ha dado ninguna señal de nada, o sea, no nos han dicho absolutamente nada. Extraoficial, por ahí escuchamos por medio de algún sindicato que dicen que no nos hagamos problemas, que ya están en tratamiento, que se está tratando el tema, pero directamente a nosotros no nos ha llegado nada. Está bien, pero decía, hablamos del sindicato y en particular estamos hablando de los empleados, no del servicio en sí. Claro. ¿Qué planta de empleados tiene la empresa en la actualidad y cuánto significa, si es que tenés el dato, en pesos para la empresa y para los ingresos que tiene? Pero no te entendí el principio de la pregunta, ¿cómo me dijiste? La planta de empleados que tenés. Ah, sí. ¿Y cuánto significan pesos dentro del margen de cobrabilidad que tiene la empresa? Bueno, estamos hablando de que somos 31 empleados, ¿sí? 31 empleados que están repartidos entre la oficina, hay personal de mantenimiento electromecánico, personal de mantenimiento de redes, que son los que se ocupan de hacer las conexiones, de reparar las redes cloacales que se obstruyen.
Y después tenemos el personal de tratamiento de las plantas, los operadores de las plantas, ¿sí? Que son los que se ocupan de que el servicio en la planta salga en el estado en que lo hemos visto recién. En dinero te puedo decir que estamos hablando cerca de 2,5 millones de pesos para poder pagar los sueldos, más las cargas sociales y todo lo que Bien. ¿Cuál es el nivel de cobranza que tiene hoy Arcopa? Algunos me hablan del 60%, otros del 50%, otros me dicen el 40%. En definitiva, no conozco en profundidad eso y no sé si tenés el número. Bueno, históricamente, aproximadamente, la morosidad ha sido de un 35%, a veces 40%, a veces 30%, pero podemos hablar de un 35% de gente que no paga el servicio de cloaca. El tema es que el servicio de cloaca, vos no se lo podés cortar a un usuario porque no lo paga, porque si no, bueno, sería un caos, porque si vos no pagás y te corto, el líquido se iría a la calle y pagarían justos por pecadores. Pero bueno, el tema es ese, vos no lo podés amenazar a que paguen de alguna forma con un corte porque es imposible. Entonces por eso es el alto nivel de morosidad que existe, ¿sí? Acá en la zona tenemos desde Valle Hermoso hasta Villa Giardino 8.000 cuentas, 8.000 usuarios. De esos 8.000, calcularle que un 35% de esa cantidad no estarían pagando. ¿Y son grandes usuarios, medianos o pequeños en la magnitud? Hay de todo, hay de todo. Hay grandes, medianos y pequeños. Cuesta ir a pagar la cloaca porque da la impresión que es un servicio que no se ve. Más todavía con el problema de que cuando Cuenca Serrana se hizo cargo del servicio, la gente no pagaba el servicio de cloaca, la provincia no cobraba el servicio de cloaca. Entonces, bueno, acostumbrarle a la gente que es un servicio que hay que pagarlo se nos hizo muy difícil en aquellas épocas. Pero bueno, hemos logrado llegar a un 65% de gente que pague y bueno, eso fue un gran logro, pero así todo es deficitario por la cantidad de gente que falta de pagar, ¿sí? Un servicio residencial familiar, ¿cuánto estaría pagando en la actualidad? Un servicio familiar está pagando en la actualidad 460 pesos. Un jubilado está pagando 260 pesos. Estamos hablando encima de que el ERCEP no autoriza aumento de tarifa, ya hace prácticamente 1 año y medio que fue el último aumento de tarifa, y bueno, así no se puede mantener ningún servicio público, ¿no? Y menos un servicio de esta característica, como vimos ahí en la filmación. Seguro. Los productos químicos que se usan son carísimos, es en dólares, tanto el cloro como el sulfato lo cobran en dólares. La reparación de todos esos motores que vimos ahí, porque bueno, ahí se ven los motores, los que echan aire, los que yo les mostré, esos son motores importados, también es en dólares, de una firma KSB, de una marca KSB muy conocida, todo es en dólares. Después las reparaciones de las bombas que no se han visto, que son las que extraen el barro, esas bombas ya están viejas, imagínate, tienen 20 años, cada vez se rompen más seguido. Y bueno, reparar una bomba de esa, estamos hablando en plata, en pesos argentinos, de 350 a 400 mil pesos. Hablabas de elementos obsoletos. Se habla también de que la red tiene una gran proporción obsoleta. ¿Cuánto de realidad hay en eso? Sí, sobre todo en la falda. O sea, las localidades de Huerta Grande, Villa Giardino y Valle Hermoso son todas redes nuevas porque se hicieron en el año 2000. La falda trae una historia en lo que es las redes de cloacas. Imagínate, son caños de abesto cemento, son caños de barro. El mismo ácido de la cloaca los va comiendo y bueno, cada tanto hay que hacer recambio de redes y poner cañería de PVC nueva de 160, porque la cañería de antes era de 100, es una cañería muy chica, ahora ya se está poniendo de 160 o 250 de diámetro, ¿no? Y bueno, eso sale una moneda muy importante. La Avenida Edén, por ejemplo, cuando se hizo toda la parte nueva, se le cambió toda la red. La Avenida Edén tiene toda red nueva. Pero bueno, esa es una parte de la falda. Todo lo demás es viejo, colapsa, se tapan las cloacas.
todas esas cosas que son los trabajos que hace la gente de mantenimiento de Cuadris. Te escucho y me pregunto, ¿qué empresa podría hacerse cargo de un servicio como este en las condiciones en que se encuentra? En tu criterio. Bueno, mira, en algún momento se escuchó por ahí de que se podía hacer cargo Aguas Cordobesas, ¿no? Pero son empresas que no van a ir a tomar algo que es deficitario, ¿sí? Yo no creo que venga ninguna empresa que pueda tomar esto por el costo grande que lleva mantenerlo y manejarlo, ¿no? Es más, ni siquiera la Municipalidad de La Falda lo podría tomar, a mi criterio, porque, bueno, estamos tratando líquidos que son de Jardino y de Huerta y de La Falda. Entonces, no creo que una municipalidad se haga cargo de tratar los líquidos de otras localidades, ¿no? Así que, bueno, no sé, tendrían que hablar entre los... Pero para mí, el único... Si Cuenca Serrana se va, el único que puede tomar esto es la provincia. Cuenca Serrana dio 2 vías para que se pueda tratar el tema. Una es que lo tome la provincia y devolverlo, y la otra es que le subsidien. O sea, Cuenca Serrana está dispuesta a seguir si quieren, pero mientras le subsidien los productos químicos, y hay varias cosas que hay que subsidiar para que el servicio pueda seguir, ¿no es cierto? Hablemos de motores, de reparaciones. Aparte de las 2 plantas que hemos visto. Hagamos un planteo porcentual. Si yo pediría ¿En dinero? Un subsidio, ¿qué porcentaje habría que subsidiar? Y yo calculo que debemos hablar aproximadamente de unos 3 millones y medio de pesos, si no es más. Mensuales. Mensuales, exactamente, mensuales. Aparte de las 2 plantas que hemos visto, tenemos también 3 estaciones de bombeo, ¿no? Que, bueno, eso también lleva su costo porque, bueno, hay lugares donde es más bajo el terreno. Por ejemplo, para que el líquido venga desde Villa Jardino a La Falda, tenemos una estación de bombeo que impulsa todo el líquido. Ahí hay 3 bombas funcionando. Tenemos en Huerta Grande otra estación de bombeo que también impulsa el líquido a La Falda, y entre todas las zonas que hay, los barrios, tenemos 3 estaciones de bombeo distribuidas, que esas hay que atenderlas, las bombas se rompen, y bueno, el servicio es altamente costoso. Si uno no lo conoce, si uno no está metido ahí adentro, la verdad que no se da cuenta de la dimensión que tiene esto, ¿no? Bien, lo que se escucha y en los corrillos públicos habla de la posibilidad de generar algún tipo de conformación a través de la Comunidad Regional de Punilla. Lo otro es la unión de los municipios que se ven afectados, todo el centro del Valle de Punilla. Y el tema central, Gustavo nos dice 3 millones y medio de subsidio. ¿Es una cifra inalcanzable para la provincia de Córdoba? Me parece que no. No me parece ser un número tan importante. El problema central sigue estando vigente. A ver, porque como siempre estamos poniendo parches. Cuando ARCOP se funda porque Aguas de Bilbao, que era el gran negocio de ese momento, iba a encarar no tan solo el tema de cloacas, sino también el tema del agua. Es decir, íbamos a tener una gran empresa instalada en el Valle de Punilla ocupándose de los 2 temas. Algo que los vecinos veían con cierta reticencia, porque en definitiva las grandes empresas, y hablando de agua y cloacas, están tomando un servicio monopólico y luego los costos suelen ser también altos. Finalmente, porque la economía no nos dio, como ocurre siempre, hubo que salir a buscar una alternativa. La alternativa fue crear la Asociación Regional de Cooperativas y dentro de ese ámbito la Cuenca Serrana Sociedad Anónima para que se hiciera cargo del servicio.
Bien, esto ha tenido su tiempo. Vemos que hay dificultades reales para generar una cultura de pago. Por un lado, es decir, hablar del 35% de pérdida mensual en cuanto a cobro de servicio me parece que es un porcentaje alto. Bien, pero hoy tenemos esta instancia. El servicio no se puede cortar, hay que buscarle una solución. Y por otra parte se habla de etapas. ¿Qué significa hablar de etapas? Hablar primero de los empleados. ¿Cómo vienen con los sueldos? Con los sueldos venimos al día. Bien. O sea, mayo no hemos cobrado, por supuesto, recién estamos a 5. Pero con los sueldos nos vienen pagando al día. Más allá de que, bueno, estamos con sueldos bajos porque, imagínate, si no se pudo cobrar ni aumentar las facturas, nosotros tampoco no nos van a aumentar el sueldo. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero el tema nuestro principal sería conservar las fuentes de trabajo. Son 31 familias que están detrás de esto, ¿sí? Bien, me decías que ERCEP no modificaba la tarifa ¿desde cuándo? Hace 1 año y medio aproximadamente, que fue el último aumento de tarifa que permitió el ERCEP. ¿Y la causa? Y la causa no la sabemos. O sea, yo en realidad no he ido a algunas audiencias públicas donde estuvo el ERCEP, pero bueno, solamente escucharon las campanas nuestras, pero nunca a mí me ha llegado quizás a donde se maneja, a Cuenca Serrana ha llegado, quizás es una pregunta para hacérsela al presidente de Cuenca, ¿no? Pero yo la verdad que no sé el motivo. Te cuento de que el ERCEP nos controla cada 3, 2 meses, 4 meses, vienen así y controlan todo, estaciones de bombeo, las plantas, y tiene que estar todo funcionando en perfección, ¿no? Igual que la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba viene una vez por mes a controlar el efluente porque tiene que salir con los parámetros normales para no dañar nada, y bueno, y son muy estrictos en eso, ¿no? El cloro tiene que estar en una medida exacta, porque si no daña, bueno, y hasta ahora venimos cumpliendo bien. Bien, pack de cloro, pack de químicos, todo en dólares. Todo en dólares. Venimos cumpliendo bien, me decís. Ahora, ¿se arrastra deuda o no se arrastra deuda con respecto a esos insumos? Porque yo conozco que vienen y te dejan el pack, te dejan el cloro. Che, no tengo ahora. No hay problema. Cuando te cobro al precio del día en que te cobro, no al precio de hoy. Claro, sí, por supuesto, eso es así. Nosotros tenemos un proveedor en Córdoba, que es Frini, que es el que nos trae el producto químico, ¿no? Bueno, hasta hace un tiempo atrás nos vinimos atrasando mucho por toda la falta, así que bueno, llegó a un punto en que el comerciante dijo, bueno, yo no puedo aguantar más. Por supuesto, él pasa la tarifa en dólares. Vos cuando vas a pagar, pagas en dólares, ¿sí? El valor dólar. Así que bueno, últimamente, las últimas descargas que hemos hecho, él nos dijo, ustedes primero pagan y después sale el camión con el producto químico. Así que bueno, nos hemos tenido que estar manejando así, de esa manera. Está bien, pero tenemos un stock de deuda importante sobre eso. Tenemos un stock de deuda que bueno, a medida que se puede se va achicando, ¿no? Pero bueno, tenemos una deuda ahí con los productos químicos. Bien, uno se encuentra ante esta situación y tal vez usted no lo sepa, pero en realidad acá hay una eclosión que nada tiene que ver, en principio, con ARCOP ni con Cuencas Serranas. ¿O sí tiene que ver? Tiene que ver porque yo no voy a comprometerlo a Gustavo en esto, voy a dejar el criterio que él exponga si quiere exponer sobre el particular. Pero la realidad es que en Villa Carlos Paz, la COPI, que venía prestando el servicio de agua y que precisamente es la cooperativa mayor accionaria de la ARCOP de Cuencas Serranas, perdió ese servicio, y evidentemente las espaldas financieras que subsidiaban
a Cuenca Serranas ya no están. Y es por eso que tiene que decirle al concesionario: he cumplido con mi contrato hace ya 2 años, me quiero ir porque no lo soporto. La pregunta es, ¿cuánto de político hubo en Villa Carlos Paz para definir que un servicio cooperativo, cuyos asociados son todos y cada uno de los habitantes propietarios de esa ciudad, perdiera el servicio? Tema que seguramente, si tenemos la oportunidad, hablaremos más adelante. Pero coincidís que esta falta de respaldo financiero de la COPI es lo que ha afectado a Cuenca Serranas. Sí, totalmente. No hablemos de la parte financiera. Ellos nos apoyaban a nosotros en todo lo que es maquinarias, porque obvio acá no tenemos maquinarias. Por ejemplo, ellos tienen allá retroexcavadoras, herramientas que nosotros no tenemos, y siempre nos han asistido. Un generador móvil, porque con estos cortes de luz que hubo un tiempo atrás, nosotros no podemos dejar de hacer funcionar las estaciones de bombeo. Era móvil justamente para las estaciones de bombeo. En la planta de la falda tiene un generador propio que apenas se corta la luz, se enciende y alimenta todo. Pero, como he dicho, el servicio no lo podemos parar ni media hora, ¿viste? Así que bueno, nos han asistido, tenemos un ingeniero que nos asiste, que siempre hacen falta asistencia, no solo económica, hablemos también de la asistencia personal, humana, y recursos humanos lo manejan directamente desde allá, ¿me entendés? Es también importante porque, hablemos de que sí, que si la COPI no está, la asistencia a Cuenca Serrana se cae. Claro, no hay ni asistencia técnica ni asistencia en equipamiento. Exactamente. Y hablando de equipamiento, el equipamiento que tiene actualmente Cuenca Serranas le pertenece a Cuenca Serranas y eso se va también. Claro, exactamente, pertenece a Cuenca. Hablemos de herramientas, de algunos equipos que hemos podido comprar, algún vehículo que hemos podido comprar, eso pertenece a Cuenca Serrana, así que, no sé, me imagino que si existe algún traslado a alguien, sea la provincia o quien sea, esos vehículos y esas herramientas no quedarán. En realidad no conozco la vinculación, pero de acuerdo a lo que mencionará el contrato, supongo, acá estamos hablando de una sociedad anónima vinculada con el Estado, pero el Estado puede quedarse con ese capital generado por Cuenca Serrana Sociedad Anónima. La verdad que no lo sé. Te metí en una tolladera. Me metiste en una pregunta complicada, la verdad que no lo sé. No sé cómo será el traslado en ese caso. Bien, pero hablábamos por etapas y precisamente esta debe ser la segunda etapa, porque vamos a solucionar el problema de los empleados primero, para que el servicio se siga prestando, y vendrá el equipamiento y luego tendrán que venir las demás formas. Y estamos hablando ya no estamos hablando de 3 millones de pesos por mes, sino de una suma absolutamente de mayor magnitud para tomar solo el servicio. Exactamente, sí. Una suma bastante grande y bueno, por eso es que se pide que alguien se acerque a ver cómo vamos a seguir manejando esto, ¿no? Si alguien se va a hacer cargo, si la provincia se va a hacer cargo de manejar esto, hay muchas cuestiones. No es un traslado que vos lo haces, bueno, hoy lo tomo yo, listo, ya está, se terminó. Creo que va a llevar un proceso y va a tener que ser un proceso importante, ¿no? Creo que primero estamos los trabajadores, que somos familias, y bueno, después seguirá todo lo demás, ¿no? Y seguir todo lo demás en tu criterio, con alguien que conoce absolutamente lo que es el proceso, porque ha estado desde la creación de la empresa. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que puede llevar? Y en un principio, para mí, que es un proceso que va a llevar un par de meses. Como en un principio. Después, para empezar a adquirir equipos,
no te olvides de que los equipos que tenemos funcionando en la planta, las bombas, los motores, ya tienen 20 años trabajando, igual que en las estaciones de bombeo. Son bombas que vos las llevas a reparar y el mismo técnico te dice, mira, esta es una bomba que está preparada para que te dure 8 o 10 años. Después de los 8 o 10 años, los materiales se fatigan y por más que vos la vuelvas a rebobinar, a armar, ya te va a durar cada vez menos. Una bomba rebobinada te puede llegar a durar de 6 meses a 8 meses. Y estamos hablando de un monto importante. Entonces quizás el que tome este servicio tendría que pensar en una inversión muy importante, ¿sí? Muy importante. Más tratándose de un servicio como este, que no podés dejar no se puede cortar. No podés dejar una estación de bombeo sin que te funcione, ni medio día, ni 15 minutos, porque ese líquido es tanto el caudal que se va a empezar a derramar y bueno, todos sabemos lo que puede llegar a pasar. ¿Cuánto es el ingreso que tiene hoy mensualmente? La planta en líquido, la planta de la falda, tiene 3.500 centímetros cúbicos día. En 24 horas entran 3.500 centímetros cúbicos, que son los que tratamos por día en temporada baja, ¿no? En temporada alta, bueno, por el COVID no hemos tenido gran temporada estos últimos años, pero en temporada alta estamos en los 5.000 centímetros cúbicos diarios. Bien, y si te pregunto de ingresos económicos, ¿cuánto mensualmente por el cobro de servicio? No, la verdad que eso no lo tengo al tanto porque yo no estoy en la parte, estoy más bien en la parte técnica, ¿no es cierto? En ese sector no me metería porque no te lo sabría decir, quizás no lo diría con exactitud. Si le tuvieras que dar un mensaje a los vecinos que están preocupados por el tema, ¿qué le dirías? Bueno, el mensaje que yo les daría es que nos tenemos que preocupar todos, ¿sí? Toda la sociedad, las 4 localidades nos tenemos que preocupar porque pueden llegar a pasar cosas fuera de nuestro alcance. Nosotros como trabajadores y como empleados de Cuenca Serrana hemos charlado y nos hemos propuesto de que no vamos a parar de trabajar en ningún momento. El servicio se va a seguir prestando, ¿sí? Pero ya si pasa a mayores, a que no podamos tener nosotros los productos químicos, los insumos, este líquido que vemos tan bueno, como ustedes lo vieron en las filmaciones, puede llegar a verse perjudicado. Desde Cuenca Serrana nos han dicho de que lo primordial es que el líquido salga bien, porque es salud y porque el medio ambiente lo tenemos que cuidar. Y bueno, quizás ahí es donde nos dicen que nuestros sueldos pueden verse afectados, ¿sí? Afectados, ellos dicen que sí, que la voluntad de ellos es pagar el sueldo, pero si no pueden... la prioridad del servicio. Exactamente, lo que va a perder es el sueldo nuestro. Pero fíjese que hecho determinante, ¿no? La prioridad es el servicio, la generación de todo un sistema que era necesario, pero ha pasado un cuarto de siglo. Cuando se conformó esta parte de la red de cloacas, se habló también de todo lo que es la cuenca baja, Cosquín, Santa María, Vialén Macé e incluso Villa Carlos Paz. ¿Qué se hizo? Pues poco y nada. Recién estamos licitando a ver cómo encaramos la cuenca media y después la baja, y mientras tanto tal vez alguien se pregunte de qué sirve que yo lance al arroyo un agua pristina luego de haber pasado por las cloacas, cuando 1 o 2 kilómetros después no ocurre lo mismo y en definitiva el arroyo se termina contaminando por otras vías. Pero bueno, es lo que tenemos y habrá que seguirlo discutiendo. Y son los ciudadanos, precisamente, los que van a tener que hacerlo. Porque evidentemente las soluciones que deberían venir desde el arco político han pasado más por la retórica o por el discurso que por los hechos. Gustavo Cuello, le agradezco la visita y bueno, esperemos que los vecinos se hayan enterado de
cuál es el problema y lo difícil que va a ser darle solución. Si me permitís, sí. Quiero decir una última cosa. Hace un par de días leí una nota en un diario de Carlos Paz, donde decía que nosotros habíamos hecho una denuncia, nosotros los empleados de Cuencas, habíamos hecho una denuncia donde decía de que desde el 31 no estábamos trabajando, no estábamos tratando los líquidos, que la planta se había parado, que estaba en un abandono total. Y bueno, quería aclarar que es una mentira, por eso es que yo les pedí a ustedes, y se los agradezco, que hayan ido a filmar, porque en realidad nos perjudica a nosotros como compañeros de trabajo, como empleados de Cuenca Serrana, como que nos debemos a esta sociedad y que queremos sacar, y somos responsables. Y estamos comprometidos con el servicio y estamos comprometidos con el medio ambiente, y entonces cosas así nos hacen daño, ¿sí? Y bueno, simplemente agradecerles a ustedes y agradecerles a todos por el espacio. Bueno, como siempre, esta no la conocíamos, pero bueno, ahora ustedes conocen la información y el hecho concreto de que el servicio todavía se presta. Pero hay que trabajar sobre el particular. Nosotros vamos a la pausa, ya retornamos. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Hass Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Hass Premium ya llegaron al centro de Punilla. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Amelio Ortiz. Autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. Hola, Río. De pequeña me bañaban tus aguas limpias y transparentes. Tenés razón que te hemos contaminado por tantos años. Pienso que empezamos a tomar conciencia, a darnos cuenta que somos privilegiados y que gracias a vos tenemos agua todos los días en nuestras canillas. Aún podemos cambiar la historia, si la cuidamos juntos siendo guardianes de nuestro planeta. Comencemos aquí y ahora. Es un mensaje de la Cooperativa de Agua de La Falda, en adhesión a los Días Internacional y Nacional del Agua. Damos continuidad a nuestro tal cual, lo hacemos como anticipáramos con Sebastián Tazar. ¿Y qué tratamos de hacer? Tratamos de conocer un poco de política. Y hablando de política, el impacto mayor que hemos tenido en los últimos 10 días fue un comunicado de la Unión Cívica Radical solicitándole a las autoridades partidarias si se mantienen o no dentro de la alianza con el PRO. Esto en función de que pasó el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, por Córdoba, con la excusa de presentar su libro Segundo Tiempo, y fue muy elogioso con la gestión del gobernador
Juan Schiaretti, y también cargó mucho sobre su candidato, Gustavo Santos, a senador para la próxima elección, y ello produjo la reacción de la Unión Cívica Radical. Sebastián Tazar, ¿qué podemos analizar de esta instancia? Patéticos todos. Patéticos el expresidente Macri y patética la dirigencia radical, son impresentables. Se lo digo así de una. Debiera darles vergüenza a la dirigencia radical de la provincia de Córdoba denominarse dirigentes. Vienen de hacer un bochorno en un proceso electoral que la verdad fue total y absolutamente vergonzoso. No dejaron barbaridad, no dejaron ningún tipo de escrúpulo sin tirar abajo para poder posicionarse y ganar una elección interna donde votó menos del 10% de los afiliados. Se mataron, se proscribieron gente, hicieron de todo. Y no solucionaron nada. Y no solucionaron absolutamente nada. Proscribieron a 2 listas primero, la de Loredo y la de Polo Gait. Y luego se ve que, bueno, los 2 proscriptos fueron a la justicia. Se ve que de Loredo tuvo un poco más de suerte. No sabría abundar en base a qué, porque finalmente lo dejaron participar. A Gait directamente lo proscribieron del todo. Un partido que nació hace 130 años de la bandera de la transparencia electoral, enarbolada por Leandro Alem, por Hipólito Yrigoyen. Y la democracia interna. Y la democracia interna. Y dirigentes, llamémosle así entre comillas, que van a Buenos Aires a los canales de televisión y se presentan como los abanderados de la República y la democracia universal, y que acá en Córdoba practicaron una total autocracia, una total proscripción, una total, falta de respeto a todo. Sinceramente le han hecho un daño terrible al radicalismo de la provincia de Córdoba, a estos pseudo dirigentes que por tener algún aparato, por tener alguna cuestión, un control sobre ciertas estructuras que hoy no son casi representativas, porque la gente no se ve reflejada, la sociedad no se ve reflejada en el radicalismo como alternativa de gobierno, pero ni de ninguna manera. Es patético lo que han hecho. Patético los radicales, patético los dirigentes radicales, patético el expresidente Macri. Creo que tiene una supina ignorancia sobre lo que es la realidad de Córdoba y la idiosincrasia de Córdoba. Acá el cordobesismo, que en los últimos 10, 12 años se hizo, el concepto parecía que era un concepto creado por el ex gobernador de la Sota. El cordobesismo no es una creación de la sotista. El cordobesismo nació en 1810, de la mano de la contrarrevolución. Así es. Frente a la Revolución de Mayo, cuando el gobernador, el obispo, el Gutiérrez de la Concha, el Santiago de Liniers, todo, hicieron la contrarrevolución. Bueno, le mandaron, desde la primera junta, le mandaron a Castelli con los muchachos, fueron vencidos militarmente y en Cabeza de Tigre aplicaron el castigo que era habitual en la época, que era el fusilamiento. Se salvó el obispo por una cuestión de su investidura. Creo que le dieron alguna pena de prisión, la verdad que no tengo el detalle ahora. El cordobesismo viene hace 210 años en la Argentina, pero no es el cordobesismo por el cordobesismo en sí. En toda sociedad hay distintos polos de poder, de idiosincrasia, de educación, de cultura, de formación. En la Argentina hay un polo que es obviamente Buenos Aires, con su concentración económica, portuaria, la capital, y el otro polo es Córdoba. Esto no quiere decir de que no haya otros polos importantes, como lo son Mendoza, Rosario y otras ciudades más, pero en esta cuestión. Entonces, que venga el expresidente a querer digitar y decir, acá en Córdoba, porque este tiene que ser, yo creo, no sé si lo quiere ayudar a Santos o lo quiere hundir, sinceramente. A mí si una cosa u otra no me tiene sin cuidado, yo hablo objetivamente y trato de extrapolarme de la situación, pero es desconocer la idiosincrasia de Córdoba. Que el expresidente diga, los cordobeses me quieren a mí, es creerse dueño de los votos, porque él ha sido votado mayoritariamente en las 2 veces que fue candidato, en la que fue elegido y en la que perdió. También hay que tener en cuenta que no sé si fue un voto a favor de Macri o fue un voto en contra de la otra alternativa, que bueno, era el kirchnerismo. O sea,
Totalmente una cuestión de impresentabilidad que muestra el nivel de amateurismo, el nivel de inexperiencia y de desconocimiento político. Bien, vos sostenía a Macri, piensa que Córdoba es territorio propio, ¿sí? Ahora sorprende entonces que inmediatamente después Diego Mestre, diputado de Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación, ponga en duda su liderazgo. A ver, acá es muy simple. Desde un análisis netamente político, si viviéramos en el país que todos estos dirigentes dicen que queremos llegar, que es un país del primer mundo, a un país serio, a un país republicano, a un país federal, lo dicen en Buenos Aires, no lo practican en Córdoba. Lo dicen en los grandes medios nacionales para la tribuna, pero acá adentro no lo practican. El expresidente Macri tendría que dejarse de molestar, porque él perdió. La gente le dijo, basta, a usted lo contratamos como gerente durante 4 años, usted no sirvió, usted hizo las cosas mal. Usted prometió esto y terminamos en todo lo contrario. Usted dijo pobreza cero y terminamos con más pobreza. Usted dijo que la inflación hablaba de la incapacidad de uno para gobernar y que era un tema que se solucionaba fácilmente. Y terminamos con una inflación que duplicó a la que él recibió de la gestión anterior, que no quiere decir que lo anterior haya sido bueno, para nada. Porque recibir un 25 anual de inflación en el 2015, cuando es un problema de 5 países en el mundo y que nosotros estemos en ese selecto club, estamos donde Venezuela es el puntero absoluto del campeonato, y él la dejó en un 50. Entonces, en esos países a los que estos pseudo dirigentes dicen que queremos llegar, hombre que es derrotado, pasa a cuarteles de invierno. No hace falta que se lo tengan que decir, solitos se van. Le voy a dar un ejemplo. 1996, Felipe González. Sí. 14 años de gobierno, saca a España de todo un proceso del post-franquismo, de la transición, en su momento con el Adolfo Suárez, lo que había pasado cuando iba a subir Calvo Sotelo, cuando Escobedo, creo que era el coronel que irrumpió en el Congreso de los Diputados, como es el nombre. Año 82 llega Felipe González, un líder joven con 40 años, hace reformas y cosas que tenían que posicionar a España, la mete en el mercado común europeo, en ese momento, luego Comunidad Económica Europea, y rumbo hacia el Tratado de Maastricht. En el año 96 perdió por menos de 1 punto con Aznar. Felipe González no, dijo, hasta acá llegué, cumplí mi ciclo. Y lo reportearon, ¿usted volvería a hacer? No, cumplí mi ciclo, mi partido elegirá las futuras dirigencias. Entonces, que ande al estilo de los mercachifles, Macri, queriendo impulsar candidatos que no sé si los conoce alguien y no tienen representatividad, y encima venir a Córdoba a querer ejercer una especie de patronato porteño, yo que Santos me preguntaría si Macri es amigo o es enemigo. Hablando de amigos y enemigos, y volviendo al radicalismo y a su interna, daría la casualidad, dentro de este marco que hoy tenemos como análisis, que aquel que perdió la interna, salió en segundo lugar, de Loredo, pueda llegar a ser candidato a diputado, y aquellos que ganaron la interna, que serían Negri y Ramón Mestre, no tengan candidaturas. La primera pregunta, le voy a devolver la pregunta, vamos a hacer un reportaje al revés. ¿Perdió de Loredo? No se sabe. ¿Ganaron los otros? No se sabe. A ver, hasta hace una semana estaban peleando ante la justicia federal electoral por la composición del Congreso. Así es. Han agarrado, han interpretado 200 veces la carta orgánica, han querido elastizarla, han querido manipularla. Me hace acordar un episodio en un municipio de la zona hace poquito, donde lamentablemente falleció un concejal, una persona prestigiosa de una trayectoria intachable, y para el reemplazo, el radicalismo de ese lugar estuvo debatiendo durante 3 semanas para ver si correspondía esto o lo otro. O sea, es como querer decir, esto no es mesa y esto no es una silla. O sea, eso que pasa en los pequeños pueblos y pone a la luz la situación crítica que tiene el radicalismo, trasládelo usted arriba, donde se están, hace 3 meses fueron las internas, fueron el 14 de marzo, y están todavía discutiendo por la composición del Congreso. Nadie sabe cuántos votaron y si los que dicen que votaron realmente votaron. Nadie sabe cuántos sacaron los que dicen que ganaron. Nadie sabe cuántos sacaron los que dicen que supuestamente perdieron. Entonces,
¿qué clase de, ante esta incertidumbre general, donde en una elección con 20 y pico miles de personas, supuestamente, que dicen que fueron 38.000, ¿qué clase de representatividad se puede tener cuando no hay una certeza de qué es lo que pasó, cómo pasó, quién ganó, quién perdió, por cuánto ganó o por cuánto perdió? Entonces, lo único que uno ve son muchos discursos, y lo que sí, muchos de estos actores lo que pretenden es ver cómo ahora toda la clase política argentina se puso de acuerdo. No se ponen de acuerdo para nada, pero para postergar las PASO y postergar las elecciones generales se pusieron de acuerdo todos. Ah, pero no los une el amor, sino el espanto. Ah, bueno, pero no importa. O sea que convicciones y principios no hubo. Hubo especulación absoluta. De ambas partes. De ambas partes. Del oficialismo nacional y de la oposición nacional. Salvo algunos que otros que seguramente siempre son más disruptivos en sus votaciones. Hablo del Congreso Nacional. Bueno. Entonces, estos actores a los que usted menciona, lo único que les interesa es ver cómo se prenden en una banca de diputado nacional, en una banca de senador, ver cómo siguen cobrando, cómo tienen una cuotita de poder para poder estar en la palestra. Así no se construye dirigencia, así no se construye representatividad. Y así nunca van a ser una alternativa seria frente a la sociedad. La sociedad hoy ve al radicalismo como un partido que sí tiene un buen discurso por ahí, algunos dirigentes, todo, pero no lo ve como un partido serio, obviamente. Y después, bueno, lo del expresidente, lo que acabo de decir, no quiero ser reiterativo en ese aspecto. A ver si coincidimos. De mantenerse la alianza y el oficialismo ir dividido en dos, una corriente nacional y una corriente provincial, ¿es lo que les favorecería que puedan llegar a tener una buena elección? A ver, el cordobesismo. El cordobesismo desde hace 15 años, por una cuestión de una política del gobierno kirchnerista de siempre querer sojuzgar, ha hecho que los cordobeses, viéndose atropellados, reaccionen contra. A veces han visto al oficialismo provincial como ese baluarte. Y por eso gobierna. Sí. Otras veces, a nivel nacional, han visto a distintas alternativas. En un momento lo votaron a Labaña, en otro momento lo votaron a Macri. Ahora, de ahí a creerse que porque te votaron sos dueño de los votos, a mí me parece una cuestión de medieval, una media feudal. Yo soy dueño de los votos en Córdoba. Yo creo que el voto de cada cordobés es de cada cordobés. Eso de decir yo soy dueño de... Guarda que muchos se creyeron acá dueños de y terminaron barridos por la historia. Es cierto. Y sobre todo teniendo en cuenta el humor social existente en este momento ante una situación que no podemos superar. Y le digo algo más, que de ahí, de una cuestión contra, puede ser que el oficialismo, que gane una elección, sí, por ahí sí, por una cuestión de inercia. Pero si se siguen mostrando toda esta serie de papelones y de gestos impresentables, sinceramente, por ahí gana la elección, pero se va a reducir notoriamente el caudal. Temas a considerar sin lugar a dudas y que vamos a seguir charlando en este programa. Con esto nosotros llegamos al final por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Hasta entonces.